¿Qué tal, amigos del Universal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una edición más de esta mesa económica de la sección cartera. Como cada martes, pues tenemos temas relevantes sobre economía, finanzas, empresas y lo que acontece tanto en México como en el mundo. Y pues hoy traemos un tema muy interesante, un tema del que cada vez se habla más. Algunos dicen que es el futuro. Yo creo que ya es el presente y estamos entrando a una transformación, pues prácticamente de nuestra vida cotidiana, del trabajo, de muchos temas. Y primero que nada presento al editor de la sección cartera del Universal, Roberto Jiménez. Roberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Toño, muy buenas tardes, muchas gracias. Y pues sí, como bien lo decías, pues siempre tenemos pues invitados de lujo para hablar de estos temas relevantes, ¿no? De la economía y los negocios. Perfecto, pues el tema de hoy es, ¿nos dejará sin empleos la inteligencia artificial? Y tenemos invitadazos de lujo, como bien dice Roberto. Primero que nada presento a Aida Cruz, directora general de Human. Aida, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Muchas gracias por la invitación. Y a Raúl Monroy, líder del grupo de investigación en inteligencia artificial avanzada del TEC de Monterrey. Raúl, muy buenas tardes. Buenas tardes, Toño. Buenas tardes, Roberto. Aida, buenas tardes. Gracias. Desde tu auditorio. Perfecto, Aida, pues comenzamos contigo. Hay muchos análisis, muchas noticias, muchas opiniones sobre este tema. La inteligencia artificial, pues ya es algo que tenemos en la vida cotidiana. Y si te parece, comenzamos con la pregunta, ¿nos dejará sin empleos la inteligencia artificial? ¿Es tan negativo el panorama en ese sentido para el trabajo? No, por supuesto que no. Al contrario, es algo que realmente nos ayuda a ser mucho más eficiente en nuestro trabajo. Hoy día te puedo decir que estamos en un camino donde ya en muchas posiciones, hoy por hoy, la inteligencia artificial y en nuestra vida cotidiana ya lo tenemos, ¿no? Presente. Entonces, realmente no tenemos por qué de alguna manera verlo como algo negativo, es todo lo contrario, es ir evolucionando, ir adaptándonos, ir creando y sobre todo, pues con la apertura de que vamos a poder llegar a un momento en donde nos vamos a dar cuenta que vamos a estar en otra dinámica, ya en otro momento, y continuaremos avanzando de la misma manera en que nos vaya llevando la tecnología. Entonces, va a haber empleo, no hay ningún problema, y evidentemente, claro, sí es importante hacer mención que va a haber una variación y va a haber una nueva forma de trabajar con nueva adquisición de puestos que se van a formar. Raúl, a mí me gustaría preguntarte también, entrando en materia, ¿cómo se ve este panorama, ¿no? De convivir con la inteligencia artificial, el escenario para el trabajo? ¿Cómo lo ves tú por ahí? Bueno, por un lado coincido fuertemente con la opinión de Aida. Sin embargo, es un hecho que va a haber una transformación, va a haber empleos, depende del mercado, depende del país, que se van a cerrar, pues como siempre, cada vez que llega una tecnología tan disruptiva, como en este caso la inteligencia artificial, ¿no? Podemos ver, por ejemplo, que con inteligencia artificial hemos creado o desarrollado sistemas de navegación. Y encima de estos sistemas de navegación hemos creado sistemas para proveer transporte ejecutivo, si le quieres llamar así. Y bueno, eso ha creado empleos, en particular el chofer que está enfrente, que nos lleva al sitio que elegimos, ¿verdad? Pero cuando la inteligencia artificial posibilite la autonomía de los autos, válgase la redundancia, de alguna forma, en el prefijo, pues entonces esos choferes, ¿verdad? De esos empleos tendrán que transformarse en otros, ¿verdad? Ya no será el chofer tan necesario o simplemente no será necesario. Y si de entrada nosotros consideramos que la inteligencia artificial, ¿verdad? Digamos, nos da lo que promete, por lo menos en automatización, pues ¿dónde van a quedar, por ejemplo, los seguros? ¿A quiénes vamos a asegurar si somos compañías que aseguran autos? Si los autos no van a chocar. Si los autos no van a chocar, ¿dónde van a estar los ajustadores? O, por ejemplo, las fábricas que producen chasis, o las fábricas que producen ciertas tecnologías para autos, procurando la seguridad del pasajero en una vida, en una ruta sin choques, sin incidentes, ¿qué va a pasar? Pues claro que tendrán que transformarse y sería bueno que en este momento empezaran estas compañías, y lo hacen, ¿verdad?, a mirar qué es lo que puede pasar en 60 años. En pocas palabras, bueno,
Hay empleos que se cierran, hay empleos que se generan. Podemos hablar más tarde de esta parte de los empleos que se generan, pero mi expectativa es que vamos a convivir, como dice Aida, adaptándonos, porque no hay de otra, ¿verdad? Hay gente que se va a adaptar más fácilmente que otros que de plano no nos vamos a adaptar, etcétera, ¿no? No sé si con esto responde la pregunta, Roberto. Perfecto, Raúl, muchas gracias. Aida, de repente estos temas suenan quizá lejanos a ciertas realidades de un país como México. La tecnología en algunos aspectos llega incluso con años de retraso, pero para el mercado laboral de nuestro país, ¿tú dónde ves que ya estemos conviviendo con tecnología artificial? Y no solamente, quizá en actividades mucho más cotidianas, que incluso parte de la población ni siquiera se ha dado que ya es parte de nuestra realidad. Es correcto, Antonio. Fíjate que hoy te puedo decir que ya en procesos o metodologías que llevamos a cabo dentro de lo que es la materia de recursos humanos, ya hacemos uso de la inteligencia artificial. O sea, caso, por ejemplo, la gamificación, ¿no? Utilizamos mucho los niveles de satisfacción. La gamificación es niveles de satisfacción cuando damos un tipo de entrenamiento a la gente que participa dentro de un taller. Queremos saber, medir el nivel de satisfacción que tienen desde la expectativa que tienen en un taller, cómo se sienten durante un taller ya término, ¿no? Entonces es una encuesta que se va haciendo de forma interactiva, donde participa la gente y va generando los resultados. Ya no se necesita de la parte manual para obtener si el nivel de satisfacción que tuvieron dentro de un taller cumplió con su expectativa. Ese es un ejemplo, ¿no? Tenemos también otro tal cual, las videoconferencias, las entrevistas famosísimas, videoconferencia. Esto se atenuó más como consecuencia de la pandemia. Entonces, hoy día encontramos una velocidad, formalidad, acotamos tiempos en el momento que estamos entrevistando del otro lado al candidato, ¿no? Ya no hay necesidad de que se tenga que trasladar. Y por ende también hay sistemas muy específicos que incluso ya miden hoy lo que tiene que ver con texto, tienen medición de texto y medición de voz. Es decir, al momento de estar entrevistando, podemos identificar si lo que tú me estás diciendo con lo que escribiste realmente va de la mano. O sea, en nuestro día a día no nos vamos dando cuenta, pero a lo mejor en la parte de recursos humanos vamos poco a poco, pero ya estamos haciendo uso de varias metodologías donde intervienen los sistemas. En nuestra vida cotidiana, como tú lo mencionabas, es más, te puedes ir a un súper y lo ves, ¿no? Vas al supermercado, vas a las cajas y hoy por hoy, lo que sucede en México, ya varias encuentras que ya puedes tú cobrar de manera automática sin la necesidad de que haya una persona que te cobre. Hay una máquina que lo hace, ¿no? Entonces, ese es un buen ejemplo de cómo va sustituyendo, ¿no? Un trabajo que puede ser repetitivo, como es el estar pasando una despensa, ¿no? En una caja normal, como una persona que a lo mejor puede estar el día de mañana contestando algún tipo de duda, donde ya están los robots automáticos y que te dan respuesta, ¿no? Entonces eso es lo que en nuestro día a día se presenta en la inteligencia artificial. Raúl, también me gustaría preguntarte, a ver, pensando en esta adaptación a lo que es nuestra realidad en México, ¿tú cómo ves este aterrizaje, digamos, de estas tecnologías, ¿no? Sí, por un lado está la inteligencia artificial, pero hay muchas otras tecnologías, pues, que se han venido insertando en la actividad económica, en la vida personal de la gente. Pero, ¿cómo estamos, no? En esta, te digo, como aterrizaje o adaptación. Y también pensando pues en la parte del trabajo, ¿no? Claro, sí. De hecho, no todo inteligencia artificial de alguna manera, ¿no? Sustituye o reemplaza el beneficio o el servicio que antes, por ejemplo, contratábamos. El SAT es un buen ejemplo, ¿no? El sistema de administración tributaria tiene una plataforma que actualmente no necesita saber realmente conocimiento de contaduría pública, ¿verdad? Y puedes realizar tu declaración siempre y cuando tengas allí, cumplas algunos requisitos, ¿no? Por ejemplo, estás dado de alta de manera correcta, has facturado lo que debes facturar y es facturable de acuerdo a tu régimen, etcétera, etcétera.
nada de inteligencia artificial, mucha automatización que nos hace la vida muy sencilla, ¿verdad? Y que ahora lo que tendrían que hacer los contadores públicos es buscar en dónde dan este valor agregado. Y aquí, insisto, pues no hay mucha inteligencia artificial. Es cierto, en México, por ejemplo, la mayor parte de las empresas son medianas o pequeñas, o más bien pequeñas y medianas. Entonces, aparentemente, el uso de tecnologías muy costosas, en algunos casos, pues difícilmente van a poder hacer que la operación del día al día, ¿verdad?, sea sustituida o sustituya, pues, al recurso humano. Yo considero, sin embargo, que hay, en términos generales en México, grandes empresas, el propio gobierno, que puede estar usando estas tecnologías con el propósito de hacernos más eficientes. Ahora bien, esto es algo debatible, ¿no? Porque muchas veces en el proceso, sobre todo en la administración pública, parece que lo que se quiere es ser menos eficiente, ¿no? Pero la realidad es que toda tecnología lo que busca, como Aida lo mencionaba, ¿verdad?, apunta es siempre la automatización, el eficientar o el hacer más eficaces, mejores nuestras decisiones, etcétera, etcétera. Entonces, en la medida que nosotros adoptemos estas herramientas, seguramente vamos a hacer cosas mejor. Por ejemplo, está esta creencia que no necesariamente es errónea, pero tampoco es totalmente cierta, de que siempre el reemplazo va a ser sobre los menos capacitados, los menos entrenados. Pero no lo es, y de hecho necesitamos sistemas con inteligencia artificial, más sistemas que puedan permitir, por ejemplo, que un médico que es especialista, que tiene 10 o más años entrenándose en interpretar, por ejemplo, una imagen de cerebro, tenga ayuda externa de un sistema inteligente que no se canse como él, ¿verdad? Y que permita identificar o poner su atención en los elementos más importantes de miles y miles de imágenes de este tipo. Un médico entrenado con un entrenamiento muy alto puede tomarse 3 minutos segmentando una imagen, mientras que una máquina lo puede hacer mucho, muy rápido. Esa máquina encima puede clasificar la imagen, pues permitirá que el médico pueda recuperar un paciente o pueda aplicar su conocimiento, su entrenamiento en cosas más importantes que dedicarle horas y horas a esta rutina. Ok, Aida, retomando un poco este comentario que hace Raúl, digamos que el escenario más negativo es justo esto, la mano de obra repetitiva, quizás la que esté condenada, por decirlo de alguna forma, a ser sustituida más rápido por la inteligencia artificial, por la automatización, etcétera. Ahora, viéndolo desde el otro lado, sobre todo la gente que está estudiando, las universidades, etcétera, ¿cuáles son las capacidades? ¿En qué tiene que preparar a la gente dentro de este escenario que estamos platicando, que es imparable? O sea, esto ya nada lo va a detener. Sí, bueno, las nuevas generaciones, los centennials, ¿no?, que nos vienen empujando ya ahorita, los millennials, que incluso están ya en las organizaciones y lo vemos en nuestro día a día en materia laboral, pues prácticamente es el seguirse formando, el continuar certificándose, ¿no?, en habilidades técnicas que se soliciten para ciertas posiciones, ¿no? Es una realidad que las nuevas generaciones que vienen van a tener posiciones que ni siquiera imaginamos, van a estar desarrolladas otro tipo de industrias en cuestión de posiciones nuevas, y entonces ellos van a tener que trabajar en compañía. Esto no es solo ellos, ¿no?, en materia educativa, los empresarios, a nivel gobierno, a nivel sociedad, pues que se vaya formando, porque de alguna manera se van a seguir teniendo que reentrenar. La certificación va a ser muy importante para que ellos puedan conducirse de la mejor manera y puedan adquirir esas competencias y habilidades que van a requerir como parte de la tecnología que va a hacer sustentable la organización, para que diga, esta es la posición que se requiere, ¿no? Hoy día, pues evidentemente hablamos mucho del tema en creatividad e innovación, tenemos que trabajar en ello,
¿no? En seguir viendo qué es funcional y aquello que ya no, y qué es lo que pueda venir, cómo lo podemos llevar a cabo, ¿no? Tiene que ver mucho el pensamiento crítico o analítico. También en los chavos ahorita lo que viene mucho es en cómo poder hacer la parte resolutiva de conflictos o de análisis de información puntual para poder hacer de alguna forma algo muy estricto o algo muy difícil en ese momento que se pudiera presentar, ¿no? Y también tiene que ver mucho con la parte del bienestar, ¿no? El bienestar emocional. Mucho tiene que ver cómo se interactúe, cómo se integre, ¿no? Para que entonces lo que viene caminando nos pueda llevar de la mano. Pero definitivamente mucho va a tener que ver con la certificación y con el reentrenamiento y con el incluso centros de aprendizaje online, todo lo que es el e-learning, que va a dar mucho repunte para que ellos puedan seguir experimentando cuáles son las competencias que tienen que ir desarrollando para las posiciones futuras. Aida, a mí me gustaría, pues sobre esto que estás comentando, digo, estábamos hablando del caso, pues, de los estudiantes, pero quizá pensando en algún segmento de la población que sí esté, pues digamos, más vulnerable ante la automatización, todos estos desarrollos de la inteligencia artificial y otras tecnologías, ¿qué habría que hacer? A lo mejor para también adaptarlos, ¿no? A esta evolución que se está viendo. Digo, ahí sí a lo mejor pensando en las personas que definitivamente pues realizan los trabajos manuales, repetitivos, como qué escenario habría para ellos, pues desde el punto de vista de prepararlos, de a lo mejor asistirlos pues para irse montando a esta evolución. ¿Cómo ves tú, pues, qué se tendría que hacer como para no dejarlos fuera, ¿no? Sí, pues por supuesto, si va a ser reemplazable una posición como consecuencia de que entra la tecnología o algún tipo de maquinaria o sistema que va a sustituir lo que de manera repetitiva se está llevando a cabo, tenemos que empezar a pensar qué sería la consecuencia de esa información que se obtiene y entonces sobre eso la persona en que pudiéramos adaptar. Vuelvo a lo mismo, la parte del entrenamiento y la parte del entonces, vamos a pensar ahorita en posiciones repetitivas, podría ser la gente que hace call centers, ¿no? Es un ejemplo, ¿no? Todo lo que son entradas y salidas de llamadas, ¿no? Puede ser que una máquina esté llamando de forma continua para hacer todo el speech que necesitan hacer al cliente. Como consecuencia, entonces, a lo mejor la empresa lo que va a requerir es, pues, identificar cuáles fueron el número de llamadas que se obtuvieron, cuáles son el rechazo, tener un acumulado de información, sobre eso entonces virar hacia qué parte se tiene que ir, hacia qué departamento. O sea, la misma empresa, por eso digo, tiene que contribuir también de alguna manera ante los cambios que se estén dando. No es para alarmar que ellos se van a quedar sin un trabajo, porque reitero, como consecuencia de lo mismo, van a surgir nuevas posiciones que se van a tener que adaptar a las competencias que van a requerir como resultado de lo que en ese momento fue adquirido por la parte tecnológica. Entonces, creo que hay una oportunidad, no te puedo decir ahorita con exactitud qué tipo de puestos, porque eso se va a ir formando y se irá creando en la medida que vayamos avanzando y que la misma tecnología nos vaya empujando hoy por hoy. Caso muy particular y sucedió, ¿no? Cuando llegó el Internet. Muchas empresas de sistemas que hicieron, implementaron un departamento específico para ver todo lo de redes, ¿no? En cuestión del Internet. Ya el Internet llega a ser como parte de tu vida y entonces ahora la sustentabilidad viene en otra parte, en una segunda fase. ¿Qué sucede con esta gente? Bueno, pues entonces retoman y ¿qué es lo que sucede? Empiezan a ramificar a la gente para decirle, bueno, tienes estas competencias, podemos entonces ver hacia dónde te vamos a dirigir. Por eso es mucho trabajo en equipo. Este tema tiene mucho que ver con no evitar y no pensar, me quedé detenido, me quedé suspendido y ya no voy a saber qué hacer. Sí es importante hacer mención que mucho también será lo que nosotros, cada uno de nosotros aportemos y continuemos actualizándonos en base a lo que se requiera. Ok, Raúl, pues me gustaría mucho escuchar tu comentario visto desde la academia de lo que está pasando en las nuevas generaciones, cómo lo están viendo en una institución como el TEC de Monterrey sobre el tema.
Y algunos comentarios que nos están llegando por parte de la gente que nos está viendo. Dice Liliana Vázquez, en los CEDIS ya están despidiendo analistas y operadores, solo quedamos los que estamos informados y en cursos sobre la inteligencia artificial, justo lo que hemos venido, ¿no? Gente que está desarrollando nuevas capacidades. Y pues Raúl, sobre este mismo tema, las nuevas generaciones desde la academia, las universidades, ¿cómo ves lo que se está haciendo en México sobre este tema? Bueno, en general, de hecho yo estimulo mucho que mis estudiantes usen ChatGPT para resolver tareas, digamos, una vez que ellos, a través de su creatividad, son capaces de descomponer un problema en pequeños módulos que ahora sí, con la ayuda de ChatGPT, podemos generar el código, ¿verdad? Muy preciso, muy concreto, en una actividad bien cerrada, e incluso el código que verifique o valide el código creado en la primera parte es correcto. Ahora bien, de esa misma manera, pues, tenemos que estimular que los estudiantes usen ChatGPT precisamente para tener por lo menos una orientación, ¿verdad? No sé si decir educada, pero al menos como se ve en público en Internet, ¿verdad? De lo que está pasando. Porque al final de cuentas, pues todas estas máquinas se entrenan con lo que está disponible. Lo que está disponible es lo que uno quiere poner allí. Es decir, si tú buscas el teléfono móvil de Raúl Monroy, pues seguramente no lo vas a encontrar, espero que no lo encuentres, ¿verdad? Porque yo lo he puesto allí. Entonces, lo que está en Internet no es esto, ¿verdad? Entonces, tenemos estas herramientas que nos permiten hacer cosas de una manera más sistematizada, más resumida, más expedita, y ahora hay que aprender a cómo usarlas. Entonces, la educación en ese sentido va a cambiar. La forma en cómo aplicamos exámenes o medimos, ¿verdad? Actitudes, habilidades, también puede cambiar. Por ejemplo, en la semana pasada estaba platicando con un colega en Riverside. Él me dice que tienen, por ejemplo, salones en donde cada vez que se presenta el examen, las máquinas, ¿verdad? Después de hacer ese examen, vamos a decirlo, se resetean o llegan a un estado en el que todo lo que ocurrió ahí ya no pasó, ¿verdad? Ya se borró completamente. Entonces, una persona que llega nuevamente a tomar ese mismo examen u otro, no tiene a disposición nada de lo que podría disponer, por ejemplo, en Internet, o si tuviese acceso a Internet, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que va a haber cambios. Yo creo que desde cada nicho, pues habrá que estudiar cómo atacar esos cambios o cómo adaptarse de tal manera que seas, digamos, cumplas mejor tu misión. Por ejemplo, en el caso de los abogados, o simplemente si nos vamos atrás, ¿no? Hace 70, 80 años, en épocas de guerra, los matemáticos lo que hacían eran cálculos numéricos, ¿verdad? Usando su cerebro como calculadora. Cuando llegan las calculadoras a principios del siglo pasado, que se empiezan, ¿verdad?, cada vez a ser más y más potentes, hasta el punto en que son programables y existe la primera computadora, no por eso dejó de haber matemáticos. De la misma manera, no porque ChatGPT puedas usarlo para hacer programas, no por eso significa que va a dejar de haber programadores, ¿no? Entonces, creo que en todos los nichos, desde la academia, desde los gobiernos, desde las empresas, todas ellas tendrán que ver de qué manera se adaptan con estas tecnologías, porque, bueno, pues no hay, como decías hace rato, no hay forma de quitárnoslas ya. Y hay este aspecto ético, pues, o sea, la pregunta es, ¿estás generando esta tecnología para estimular, por ejemplo, creatividad o para de plano reemplazar? ¿Verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, a lo mejor el 80% de las preguntas que hacemos como clientes en un servicio, pues lo pueden contestar máquinas automáticas, pero existe todavía ese 20% que requiere creatividad, requiere entrega, requiere, etcétera, ¿no? Eso que solamente un humano puede realizar. Gracias. Aida, te quería preguntar, ahorita comentaba también Raúl de cómo, pues desde todos los ámbitos habría que involucrarse en esto, pero a mí me llama un poco la atención también
digamos, desde el campo del gobierno, ¿no? Porque bueno, uno como usuario, pero también no sé si para esto tendría que ser pues promotor a través de apoyos, a través de programas como para sumar a más gente cada vez pues para que esté digamos actualizada en todos estos nuevos desarrollos, pero incluso también hasta como regulador, ¿no? No sé si hay un punto ahí que también habría que considerar, pues, con tantos avances que se están dando, pero en la parte del gobierno, ¿cómo se ve, pues, que debería de ser la manera de involucrarse? Sí, bueno, pues finalmente digo, trabajo tanto en sector iniciativa privada o iniciativa pública, y esta situación va a ser de manera generalizada, van a requerir el apoyo. Definitivamente puso y expusieron ahorita el tema, por ejemplo, de lo que es la Secretaría, ¿no? De lo que es el SAT. Pues cuánta gente no trabaja ahí, ¿no? Y seguramente muchas cosas, muchos procesos que incluso hoy vivimos, ¿no? Como contribuyentes, ya están automatizadas. ¿Cuántas plazas no han venido a ser reemplazadas en su momento, pero de alguna manera tienen que dar continuidad al término de un proceso? Entonces, creo y considero que sí es una labor genuina, que sí es en conjunto, porque no podemos decir únicamente, bueno, pues viene la tecnología, viene la inteligencia artificial, nos está siguiendo, pero pues no sé tú cómo le vas a hacer, porque yo necesito que lo tengas, que lo manejes y que lo adquieras. ¿Cómo lo adquiero? ¿No? Si no hay ese apoyo, si no hay ese empuje, si no hay iniciativas, programas que apoyen e impulsen a los colaboradores, a la gente, pues evidentemente pues va a haber un impacto, ¿no? Claro, mucho tiene que ver, reitero, con también el hecho de lo que vivimos en el día a día, también en cualquier empresa o institución, cuando nos solicitan perfiles que a veces ya llegan a solicitar ciertas certificaciones o ciertos niveles de grado de estudios, donde decimos, bueno, tú lo requieres, la gente para poderlo tener, ¿cuál va a ser el compromiso del otro lado? Entonces sí creo que es de una forma genuina, y contestando lo que tú me preguntas, considero que sí sería importante establecer un plan, un programa donde pueda haber una regulación, evidentemente, al respecto, donde pueda garantizar que se está dando ese apoyo a la gente, porque es algo que ya viene, ¿no? Yo digo, finalmente, factor humano es lo que trabajo, recursos humanos, veo gente todos los días, damos empleo, y yo te puedo decir que ya en muchas situaciones hoy lo estamos viviendo, ¿no? Perfecto. Y Raúl, justo por tu comentario que decías de ChatGPT, que está, para algunas personas está satanizado, que no, cómo es que estamos usando esta herramienta, etcétera, etcétera. Incluso como nosotros como periodistas, ¿no? Hay también cuestionamientos que van hasta que caen en lo ético, ¿no? Si se pueden o no usar este tipo de herramientas. Pero hay un comentario aquí de una persona que nos está viendo que dicen que no hay que olvidar que la información del chat está actualizada hasta 2021. Justo como tú decías, es lo que le introduces, ¿no? Los datos que tiene la máquina para poder resolver el problema que le estás planteando. Pero creo que sí, sigue teniendo esta visión negativa, pesimista, Raúl. De repente vemos a los grandes gurús del inicio de Internet, de Google, etcétera, dando entrevistas en medios internacionales, alarmando casi sobre el fin del mundo, sobre el fin del trabajo. ¿Qué es lo que realmente tiene ahí? ¿Es algo de ciencia ficción que ni ellos mismos han dimensionado y que de repente nosotros como medios no lo aterrizamos tanto? Hay cosas buenas, hay cosas negativas también, pero en ese sentido, ¿por qué esa visión tan pesimista a veces sobre el tema? Bueno, pues es como cuando de pronto ves una actitud, vamos a decirlo así, adulta en un bebé muy pequeño, ¿no? Y dices, ah, caray, este es un genio, o qué hice mal, o qué hice bien. Entonces, de pronto, pues no hay, digamos, desde el punto de vista científico, forma de explicar algunos comportamientos que tienen estas herramientas, ¿verdad? Esto, pues, simple y sencillamente, al no poderlo explicarlo siquiera, la gente que hacemos esto de inteligencia artificial y entrenar modelos, pues entonces vemos el riesgo de que de pronto
muchos de estos modelos puedan correr de manera paralela y empiecen a mostrar lo que se llama inteligencia artificial general, que empiecen, por ejemplo, no sé, sean usadas estas herramientas con propósitos delictivos, generar drogas, puedes pensar también en derribar rivales, no sé, a través de estrategias de manipulación, etcétera, ¿no? Entonces uno puede pensar en diferentes formas en las que actualmente, como se encuentra la tecnología, puede usarse con propósitos delictivos para no, o con malos propósitos, si lo queremos así. Y por lo tanto, bueno, si vale la pena como que detenerse y reflexionar si necesitamos un marco externo que de alguna manera regule, coloque en estas máquinas algún sentido de responsabilidad, algún sentido de ética de máquinas, y pues nadie se pone de acuerdo, ¿no? Ese es un hecho. Es cierto que la información que tiene ChatGPT está hasta el 2021, pero hay versiones de GPT, ¿verdad? Que pueden incluso hacer uso de la información que se está publicando o ha sido indexada por buscadores como los de Google. De hecho, Google recientemente publicó acerca de su máquina de búsqueda aumentada, ¿verdad? Para hacer para hacer interpretaciones. Yo recuerdo que hace menos de 20 años, una persona súper reconocida en inteligencia artificial, el que inventó esta lógica difusa que hasta encontramos de pronto en refrigeradores, que dicen, este aparato tiene lógica difusa. Lofty decía que Google, bueno, pues no podía su máquina sustituir de alguna forma al ser humano porque era pues demasiado plana, no entendía cosas como medio bajito o un poco caliente, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que se estaría sorprendiendo, ¿no? De las cosas que puede hacer ChatGPT o GPT en general, ¿no? Sí, regresando al punto, me parece pues que en la medida en que nosotros podamos detenernos como comunidad y empezar a ver si se necesitan regular cosas y cómo se podrían regular. Se habla de ética, pero bueno, tengo colegas que están muy metidos en este aspecto de la ética en inteligencia artificial y hablan más de 80 éticas distintas. ¿Cuál de todas debiéramos adoptar? Existe una que de alguna manera resuma de manera principal los objetivos, la misión misma del ser humano o el ser humano en general, no lo sé. Entonces, sí, yo creo que hay que finalmente sí detenerse, ¿no? Porque sí es un hecho que puede haber implicaciones negativas, que no las hemos discutido aquí, pero vaya, GitHub es un repositorio de software. Si tú eres muy cuidadoso y sabes usar GitHub y sabes buscar, puedes encontrar malware en GitHub, publicado por personas con nombre e identidad, que lo publican por las razones que tú quieras, ¿no? Pero es malware con el cual puedes atacar, no sé, un servicio, lo que tú quieras. ¿Por qué lo hacen? Pues a lo mejor es porque quieren contratarse más rápido, etcétera, etcétera. Bueno, tú podrías pensar en usar a ChatGPT para buscar en estos repositorios software y combinarlo de manera que se consiga un objetivo. Entonces, la pregunta es, ¿qué podemos hacer? ¿Qué puede hacerse realmente? ¿Lo podemos detener? ¿Debemos detenernos? No lo sé. Hay gente que se preocupaba, decía que tenemos que hacer esta reflexión hoy por lo que puede ocurrir en 50 años. Toby Walsh es uno de ellos. Pero yo me pregunto si no ya empezamos, ya llegamos tarde, ¿no? Porque a lo mejor en 50 años esto ya va a ser bien diferente, ¿no? Quería comentarles también, pues, digamos, la interacción que estamos teniendo con quienes nos están viendo. También hay un comentario por ahí de Liliana Vázquez que dice que los centros de distribución ya están despidiendo analistas y operadores.
dice, solo quedamos los que hemos estado informados y en curso sobre la inteligencia artificial, la automatización. Dice, ya se lleva años reemplazando personas, no es novedad. Pero abonando un poco pues a esta pues sensación a lo mejor pesimista, ¿no? de la gente, que bueno, realmente pues sí hay un temor de que te vayan a correr para cambiarte por una máquina, ¿no? Pero ahí quizá pues la pregunta sería, pues hay que tomarlo, digamos, con un sentido así de urgencia, de peligro, o cómo lo ven ustedes, pues. Gracias. Pues hay que tomarlo como parte de nuestra vida donde existen cambios. Todo el tiempo estamos en cambios. Es más, venimos saliendo de una pandemia y pudimos con los cambios. Nos transformó y tenemos una nueva forma de vida, laboralmente hablando incluso, ¿no? Entonces, yo realmente no creo que es algo negativo, es todo lo contrario, es una oportunidad para poder seguir avanzando, tanto tú como profesionista, como empleado, como empresario, ¿no? A nivel comunidad, a nivel social, que finalmente, reitero, al día de hoy, como estamos en este momento, ya traemos un tramo de inteligencia artificial que nos ha ido llevando la misma situación de la vida. Entonces, creo que lejos de alarmarnos, tenemos que ocuparnos, ¿no? Contestando lo que hace ratito platicábamos, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Hoy mucha gente, nosotros que nos dedicamos en materia principalmente de procesos de selección, ya están en certificaciones, las empresas empiezan a solicitar cosas diferentes y estamos en esa búsqueda constante también nosotros, incluso como recursos humanos, de ver cuáles son esas paridades que tenemos entre lo que solicitan de esa certificación contra lo que realmente necesita la empresa en todo caso, ¿no? Y si lo van a poder llevar a cabo, si existe eso hoy en el mercado, si lo tenemos que traer, o sea, hay un proceso que vamos en transición, pero que de alguna manera tenemos que verlo como algo que nos va a seguir pisando los talones y que tenemos que seguir actualizándonos hoy día. Definitivamente yo lo veo como algo con lo que viviremos y coincido perfectamente en que las nuevas generaciones son las que tienen un reto súper importante en estos momentos a nivel laboral, que son los que van a empezar y que son los que van a empezar a contribuir en la sociedad, en la economía y que van a tener que meter muchísima creatividad, van a tener que trabajar mucho en equipo y van a tener que ser sobre prueba y error, adquiriendo esas nuevas competencias y creando y formando y uniéndose a la tecnología, ¿no? Nada más, Aida, y antes de irnos con Raúl, porque le va a tocar el comentario final, me llama la atención esto que dices, al momento de que las empresas están buscando ciertos perfiles, ¿qué es lo que están buscando ya ahora con esta lógica que estamos hablando? Fíjate que nos hemos encontrado, sobre todo, Antonio, con la gente en parte de sistemas, todo lo que es tecnología de información, donde ya nos solicitan cierta certificación específica, ¿no? O manejo de algún sistema muy integral, ¿no? Que muchas veces, incluso empresas extranjeras que llegan, ellos contribuyen y piensan que ya lo trae la gente. Entonces, la sensibilización viene mucho desde el parteaguas que tenemos nosotros en cabeza como recursos humanos de hacer esa sensibilización, de decir, a ver, la gente no cuenta con esa certificación, si tú la necesitas, tenemos que invertir en que la gente la tome, ¿no? O sea, por eso yo decía mucho, es una contribución, es algo integral, ¿no? Entonces, hay empresas que sí se suman de manera significativa y positiva porque les va, obviamente, a contribuir de manera favorable en sus organizaciones, y hay otras que, bueno, pues van al paso, ¿no? O sea, que poco a poco dicen, bueno, pues vamos empezando por a lo mejor sustituir tal actividad de manera cotidiana y rutinaria, ¿no? Repetitiva, por esta nueva maquinaria que vamos a instalar. Entonces, Aida, ahora necesito que la persona haga a lo mejor el conteo, lo que decía, de información, o que conozcan un paquete mucho más integral. Entonces, todas esas situaciones, nuestra labor y nuestro trabajo consiste en orientar tanto a las empresas como también a los candidatos que apliquen para ese tipo de vacantes, ¿no? O sea, no estamos negados, evidentemente, y es un trabajo y es una responsabilidad muy grande que tenemos desde materia de recursos humanos.
Muchas gracias, Aida. Y Raúl, pues te va a tocar cerrar tu comentario final esta mesa. Comentarios de la gente que nos acompaña, pues sí se deja ese espíritu de preocupación, ¿no? Y me parece que es natural, ¿no? Ante los cambios siempre hay preocupación, pero también, como bien decía Aida, es una oportunidad de prepararnos, de capacitarnos, y quién sabe qué mundo estaremos viendo. Decías hace rato 50 años, yo me atrevería a decir en 5 años quizás estemos hablando ya de otras cosas. Raúl, por favor. Sí, gracias a todos. Bueno, de hecho, justamente para preparar esta plática, además de conversar con algunos colegas, y obviamente amigos, esposa y demás, pues usé a ChatGPT, ¿no? Le pregunté, a ver, ¿cuál es el impacto de la IA en empleos, ¿no? Entonces, bueno, la respuesta, pues, es, ¿verdad?, a la que hemos llegado de alguna forma, como mucho más educada, ¿no? La nuestra, evidentemente la de ChatGPT, porque como decía, ¿no? Todo al final es información que está disponible, es información pública, pero hay cosas de nosotros, líneas de razonamiento que no están en el público, ¿no? Nuestra red de contactos no está en el público, en el dominio público me refiero, ¿no? Entonces, definitivamente creo que va a haber transiciones, va a haber reentrenamientos, se van a perder empleos, ciertamente hay quienes estiman que en países desarrollados es del 30 a 40%, pero lo cierto es, ¿verdad?, que al final de cuentas no es, aunque se dice que esta IA no va a reemplazar fácilmente lo que es la actividad física, yo siempre he dicho que lo más padre de tener dos brazos es que en medio está un cráneo con un cerebro, ¿no? Entonces, ese cráneo con ese cerebro lo vamos a tener que usar para, ya sea auxiliados por esta técnica de inteligencia artificial, hacer mejor nuestro trabajo, o para buscar formas en donde podamos ser productivos nuevamente, ¿no? Entonces, yo creo que es una cuestión, pues, de valentía, más que de pesimismo, de buscar en esto siempre, ¿verdad?, el que pueda venir un cambio, dependiendo del trabajo que realizamos, ¿no? Decía yo, en mi opinión, ¿verdad?, hay dos actividades muy importantes que realiza un docente, y una de ellas es deliberar, ¿verdad?, mostrar conocimiento, tratar de transferirlo, y el segundo es evaluar. Y no sé si en un futuro, por ejemplo, cualquiera de estas dos actividades la pueda hacer mejor una máquina que yo. Ya veremos. Pues ya veremos, la verdad, de qué hablaremos en los próximos años sobre este tema, muy interesante. Y pues nada, no nos resta más que agradecerles a Aida Cruz, muchísimas gracias por habernos acompañado. Raúl Monroy, muchas gracias por haber estado en esta mesa. Roberto, pues nos vemos el próximo martes en una próxima emisión de la Mesa de Cartera del Universal. Hasta luego. Muchas gracias, saludos. Gracias, buenas tardes, hasta luego.